Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio de Eje Sindical Constituyente. El día de hoy, ¿no es cierto?, día martes 30 de marzo, vamos a estar acompañados de un par de dirigentes sindicales. Y en ese sentido, también vamos a estar acompañados hoy día con don Ronald Salcedo. Ronald es dirigente sindical que nos ha estado acompañando y es parte del equipo de Eje Sindical, así que le damos la bienvenida también a Ronald. Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes, buenas noches, no sé, ya está medio oscuro, Buenas pero noches ya a esta ahí altura, estamos. por lo menos acá en el Gran Santiago, buenas noches. ¿Ah? Acá en el grandísimo Iquique todavía queda algo de luz, pero estamos bien. Ya, ok, qué bien. ¿Cómo ha estado el tema de la pandemia por allá, Ronald? ¿Cómo han estado los Uf, casos? ¿Cómo está la gente? bastante complicado Alejandro, de hecho ahí tengo algún temita familiar también de algunos contagios que nos han traído malas noticias, pero está bastante complicado. El tema de salubridad es algo que ya no parece que se le arrancó las manos al gobierno y están haciendo agua por todos lados, lamentable por la ciudadanía, ¿no es cierto? Por los chilenos y chilenas que estamos sufriendo esta maldita pandemia y parece que no tiene una salida muy pronta ni muy positiva desde el tema de la salubridad y tampoco desde el tema de las ayudas que pueden llegar del gobierno. Así es, sí, ¿no? Bastante complicado el tema y bueno, también está el tema de la postergación, la posibilidad cierta de una postergación de la votación. Así que bueno, de eso vamos a estar conversando ahora con nuestros invitados, para los cuales, ¿no es cierto?, esperamos que tengan un buen desempeño y un buen final en su campaña a la constituyente. Y para eso hemos invitado a un dirigente sindical y a un exdirigente también, y les vamos a dar enseguida el pase. Vamos a partir con don Rodolfo Seguel, ex dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre, diputado de la República además, candidato del distrito número 13, San Miguelino, hasta donde entiendo, como ahí coterráneos con Rodolfo. Y te damos la bienvenida, Rodolfo, ¿cómo estás tú? Gracias Alejandro, gracias Ronald, gusto de saludarlo y conocerlo a la distancia. No hemos tenido la oportunidad ni por la pandemia ni por otra razón de abrazarnos, pero bueno, la tecnología nos permite conocernos a la distancia y saludarnos. Y quiero decir dos cosas. La primera es que me disculpen hace un mes atrás cuando íbamos a conectar, la deficiencia mental mía en materia de tecnología me jugó una bala pasada y mi teléfono murió en esa oportunidad y tuve que cambiar teléfono y ahora he aprendido a conectarme y estoy muy contento de estar con ustedes y poder conversar, dialogar hoy día junto a ustedes, que el mundo que me gusta a mí, el mundo del trabajo, de sindicales, y quiere decir por la gente del cobre, donde yo fui presidente de la Confederación, no era Federación, Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC. Eso. Ya, pues gracias, Rodolfo, y bienvenido a este conversatorio. Y también está con nosotros don Fabián Caballero. Fabián, dirigente de la CUT, encargado de todo el área de formación de la Central Única de Trabajadores. Te damos la bienvenida, Fabián. Fabián es candidato al distrito número 8. Y bueno, qué bueno que nos hayamos podido conectar y que estés con nosotros. Gracias Alejandro por la invitación. Son muy necesarios estos debates del mundo de los trabajadores, del movimiento sindical, sobre todo en la antesala de la discusión de una nueva constitución para nuestra sociedad. Saludar a Ronaldo y también a nuestro querido amigo y compañero Rodolfo Seguel, digamos que fue un actor importante en un momento, en un tiempo muy difícil para nuestro país, nuestra sociedad. Jugó su rol, desempeñó un buen papel y nos toca, bueno, a las nuevas generaciones también de protagonizar avances importantes como lo vimos también a finales de los años 80 con la superación de la dictadura e iniciar el camino a los gobiernos democráticos. Así que un saludo a todos y gracias por la invitación nuevamente. Perfecto, gracias Fabián. Bueno, tal como decía Fabián, estamos en un mundo de dirigentes sindicales. Rodolfo y yo fuimos dirigentes sindicales alguna vez durante bastante tiempo. Y Fabián y Ronald, actuales dirigentes sindicales. Ronald, por favor.
Bien, yo aquí también quiero agradecer la presencia de Rodolfo, ¿no es cierto? Y de Fabián también. Lo he estado siguiendo así dentro de lo que uno puede estar observando constantemente a los compañeros dirigentes sindicales y ver el actuar de ellos y la necesaria disputa y espacios también que nos merecemos, espacios que hoy día no están disponibles y que yo creo que lo que nos ha llevado a estar juntos hoy día, Alejandro, y en esta gran tarea del eje sindical constituyente es esto mismo, o sea, abrirnos espacios a los trabajadores, espacios que no han cerrado las grandes cúpulas, espacios que han cerrado los empresarios, los medios de comunicación y bacán, bacán. Y este espacio, quiero decirlo desde ya, este es un espacio nuestro, de los trabajadores, podemos hablar lo que queramos, no tenemos limitancia en tiempo, entendiendo que no podemos aburrir a la audiencia, pero así que pónganle todo, pónganle bueno y echémosle para adelante, compañeros, que esto no tiene ninguna restricción. Este espacio es nuestro. Perfecto, gracias, Ronald. Bueno, partamos con Fabián. Fabián, cuéntanos qué es lo que te motiva a estar participando en este proceso tan importante para nuestro país, para sus ciudadanos, para los trabajadores, y por otra parte, ¿cuáles son los principales ejes de tu candidatura? Mira, por supuesto que hay motivaciones personales que tienen que ver con la convicción y las ideas que uno ha perseguido y ha militado durante la vida, ¿no? Pero no esas motivaciones personales que lamentablemente hemos escuchado de muchos candidatos y candidatas que buscan en este espacio electoral, me refiero a candidatos a la constituyente, a la convención constitucional, buscan en este espacio algo así como desafíos personales, metas profesionales y hablan de sí mismos, ¿no? Y muchos de ellos y de ellas sin representación social, política o sindical, ¿no? Por supuesto que hay algo de lo que uno ha desarrollado en la vida, en esta propuesta, pero uno es síntesis colectiva de un periodo político de nuestro país. Las banderas, las aspiraciones y los anhelos de tener una nueva constitución surgen el mismo día que se impone esta constitución en el año 1980. Incluso podemos ir más allá. Días después, semanas después del golpe de Estado, se levantan desde los sectores de la izquierda, inclusive, hacia el mundo de la democracia cristiana. Banderas de una asamblea constituyente, de buscar una salida a la crisis política de aquel momento a través de una nueva constitución. Entonces, estos no son anhelos, aspiraciones de última hora, no son ideas que surgen en el 18 de octubre, pero por supuesto que ha ayudado mucho, ha contribuido mucho a la apertura democrática, el estallido, el levantamiento social de nuestra patria, de nuestro país. Estas no son solo desafíos, metas, propuestas u objetivos que surgen como cuestionamiento a quienes han gobernado estos 30 años, sino que en el caso nuestro es un objetivo esencial, elemental. Después de 50 años, el punto de referencia nuestro es la muerte de Salvador Allende, el cierre del gobierno de la Unidad Popular, lo decimos como militantes de izquierda, yo soy militante del MIR, y tenemos ya casi medio siglo desde ese punto de referencia de un retroceso, ni siquiera podemos decir estancamiento, de un retroceso del movimiento sindical. Entonces todo esto, nuestras propuestas a la constituyente, nuestra necesidad que se escuche la voz de las mayorías nacionales, y cuando hablamos de las mayorías nos referimos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los pueblos que habitan nuestro país, tiene que ver con el rol político que nos toca a las actuales generaciones de asumir la responsabilidad como lo han hecho nuestros antecesores en otras tareas políticas, ¿no? Esto no es un momento de ilustración, esto no es un momento para sacar a relucir nuestras capacidades, no, esto tiene que ver con la necesidad de democratizar la sociedad chilena, una necesidad que viene ya hace bastantes décadas acumulando un agotamiento permanente. Y nuestras ideas, y cierro con esta primera parte, nuestra idea es plantearle al país una nueva definición, una nueva concepción de sociedad, una nueva propuesta económica donde los trabajadores tengan un rol principal, protagónico, y donde el gran empresariado haga una contribución económica superior al que ha hecho hasta ahora al desarrollo de la sociedad. Estamos pensando en plantear un nuevo modelo de desarrollo nacional, aunque la derecha y los sectores más reaccionarios de este país cierren las posibilidades de que en una nueva constitución podamos discutir los aspectos económicos, la matriz económica. Estamos planteando aquí transferir el poder político a la población en general, ¿no? Convertir los derechos populares
los intereses populares en derechos constitucionales. Nosotros cuando hablamos de democratización de la sociedad, estamos hablando que los intereses populares tengan rango constitucional y no estén subordinados a leyes o normas inferiores. Estamos hablando de ejercer el rol de fiscalizador y social y popular de la política en general, del Estado, de las instituciones públicas y de las personas que dirigen esas instituciones públicas. Estamos pensando, estimado Alejandro, en participar, pero de las decisiones. No queremos que nos llamen o nos convoquen a conversar. Queremos nosotros y nosotras, las mayorías de este país, por primera vez, después de casi medio siglo, tomar decisiones en el ámbito nacional, decisiones que tienen que ver con nuestra vida, que la van a condicionar o que la puedan mejorar. Perfecto, gracias, Fabián. Sí, muy bien. En 30 segundos, ¿a qué crees tú que obedece hoy día ese retroceso que tú comentas respecto al movimiento sindical? En breve, ¿cuál crees tú que son los principales la transición política, la denominada transición política chilena de fines de los años 80, que no fue otra cosa que la transición política al neoliberalismo, necesitaba desarmar y desmantelar todo ese movimiento popular que creció, se organizó, se construyó, se fortaleció al calor de la lucha antidictatorial. Y los partidos de la concertación ayudaron harto. Pero tenemos tres grandes consideraciones donde están nuestros mayores problemas y, por supuesto, nuestras mayores iniciativas y propuestas. Primero, frenar el retroceso ideológico. Tenemos un serio retroceso ideológico. La masa de trabajadores y trabajadoras chilenos. No hemos vuelto a construir una ideología propia, un movimiento sindical que tenga su propia ideología. Lo segundo, la desafección política. Un movimiento sindical que no participa de las decisiones políticas, de las grandes discusiones políticas y se inhibe por diversas razones. Y lo tercero, trabajar la dispersión organizativa. Es muy baja todavía la tasa de sindicalización en Chile y además eso con un nivel de dispersión. No solamente desde el punto de vista de los sectores económicos laborales, sino también desde el punto de vista de las tendencias y las corrientes políticas que impiden unificar y generar un polo de atracción en un solo gran movimiento sindical. Perfecto, gracias Fabián. Rodolfo, lo mismo, digamos, principalmente, ¿qué es lo que te mueve conociendo ya todo tu historial respecto a los procesos de participación de los trabajadores, el trabajo que desarrollaste en forma bastante fuerte, ¿no es cierto?, para ayudar a derrocar la dictadura. Pero hoy día, ¿qué es lo que te mueve a participar en este proceso y cuáles son los ejes principales de tu propuesta para la constituyente? Bien, gracias. Oye, al final, antes de terminar, me gustaría que después me regalen un par de minutos porque le quiero presentar este libro, porque me acordé cuando Fabián dijo algo, que me acordé de un compañero que tuve, que era de extrema izquierda y que fue guardaespaldas mío, sin saber yo, y quiero contar esa historia, Fabián, que creo que te va a gustar mucho, y a todos les va a gustar. Si me dan después, al final, a modo de comenzar, de hacer más alegre y más entretenida nuestro diálogo. Eso, dale nomás, está bien. Gracias. Bueno, como ya te dije, tengo una historia un poquito larga. Yo ya había decidido, después de que tuve una grave enfermedad, yo tuve 2 cánceres, uno de 4 meses de vida que me dieron, y llevo 4 años y no morí, me mejoré, y fui operado de 2 cánceres graves. Y yo había dicho no seguir más en la vida pública, porque ya llevaba muchos años. Empecé muy joven, empecé como a los 22, 23 años, y a los 29 fui presidente de todo Chile, de la Confederación del Cobre, después que yo, el Comando Nacional de Trabajadores, que fue el padre o la madre, como quieren decir, de la actual CUT. Entonces hay una carrera larga de muchos años, 16 años diputado, fui consejero regional y distintos cargos. Entonces, yo, como vi tan negra mi vida, y me mejoré, dije, voy a hacer el último esfuerzo de entregar y terminar con lo que yo siempre quise. Cuando nosotros el año 83 dijimos en Punta de Tralca, queremos una nueva, que termine la dictadura, queremos democracia, queremos cambio al sistema político, económico y social del país, y queríamos una nueva constitución. En todo algo se ha hecho.
lo más importante es que logramos la democracia y se fue la tiranía, que es lo más importante. Algo se hizo en materia laboral, algo en materia de reconocimiento de derechos humanos, algo en materia social, pero nada en materia constitucional. Podemos discutir y conversar el por qué. Siempre hay razones y excusas, como diría alguien, y siempre hay razones y razones, como diría otra persona. En este caso yo. Yo estuve donde las papas quemaban cuando era difícil hacer modificaciones a la Constitución, cuando era muy difícil sacar a los senadores designados, y era más difícil aún hacerle un cambio a esta Constitución que dejaba la dictadura. Pero es un tema de discusión, de conversación y de análisis para el futuro también, y para las nuevas generaciones. Se da la oportunidad de poder ser candidato constituyente, y yo a mi partido, la Democracia Cristiana, del cual me siento muy orgulloso, soy el único demócrata cristiano que no en el país que nadie le dice Garabato. Y eso me siento muy orgulloso. Y yo le dije al presidente de mi partido, y a todos en mi partido, yo soy el candidato siempre y cuando sea una sola lista de candidatos a constituyente. Y eso lo escribí el día siguiente a la decisión del Congreso Nacional de hacer elecciones para elegir los constituyentes, para la nueva constitución. ¿Por qué lo dije? Porque conozco de dentro cómo actúan los dirigentes políticos de todos los partidos, y conozco por dentro cómo actúa la derecha, que cuando le aprietan el cinturón, no hay dos derechas, hay una sola derecha, que es económica y sin ningún otro miramiento. Donde se toca la plata, se toca la derecha. Y ahí no hay pensamientos políticos, ideológicos, ni derechos humanos para nada. Es la derecha, y la derecha se une. Y la derecha se unió, y ya una sola lista. Y nosotros llevamos 7, 8, 9, 10 listas, no tengo idea. Y yo fui inmediatamente a hablar con el presidente de mi partido, le dije, presidente, sáqueme de la lista y ponga quien sea mejor para que gane. Nosotros necesitamos tener 103 constituyentes. Son 2/3. Necesitamos tener a lo menos 103, ojalá 104. Con 10 listas. Entonces, dime tú, Fabián, Ronald, Alejandro, díganme ustedes, por favor, y la gente que nos escucha. ¿Alguno cree que vamos a tener 103 constituyentes de oposición a la derecha económica de este país? Nunca. Entonces digo yo, ¿cuál va a ser los mínimos consensos que vamos a llevarle a la población para que tenga que votar una propuesta constitucional de parte de los constituyentes, entre comillas, supuestamente de oposición, todos los grupos? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? Me están haciendo una llamada. Me estaban haciendo una llamada telefónica. Entonces, ¿cómo va a ser tan complicado todo este tema? Que yo tuve un foro recién el domingo con la Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y con un economista. Y les dije exactamente lo mismo. Díganme ustedes qué propuesta le vamos a llevar al país. Si cada uno de estos grupos, 10, 15, 5, no sé cuántos grupos de candidatos, tiene distintas ópticas y visiones de vida del país. ¿Cuáles van a ser los mínimos de acuerdo que vamos a tener entre nosotros para ganarle a la derecha, que va a llevar un paquete ordenadito, cuadradito? Esto se toca, esto no, esto sí. Y los van a decir, si no estamos de acuerdo, bueno, votación, 2/3, no los tenemos. Entonces, cuando yo le dije al presidente, bájeme esta lista porque yo prefiero colaborar para que se gane y no ser un estorbo para que no le tengamos una propuesta unitaria al país. No hubo acuerdo, no hay acuerdo. Lo más cercano fue aunque ustedes no lo crean, una propuesta que hizo Guillermo y fue Chaín. Los dos dijeron, deberían ser máximo 2 listas. Se pusieron de acuerdo. Nadie más. Entonces vamos a llegar muchos pensamientos. Ojalá que lleguemos a acuerdo, los que logren salir o que logremos salir, va a ser una constitución que vaya... Ustedes me van a cortar el tiempo, por favor me avisan, que vaya en beneficio del país. Yo no quiero una constitución para que
después vamos a una votación y el pueblo nos rechace. O que los mismos constituyentes digan, saben que más tuvimos los 2/3, voten en contra de lo que yo mismo hice. Yo no quiero hacer una constitución para los próximos 30, 40, 50 años de la vida republicana. Como dije al principio, yo luché por democracia con mi mujer. Luché por libertad y justicia económica con mi mujer y mis hijos. Y ahora lucho por democracia, justicia, libertad económica y también una nueva constitución con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Rodolfo. Y yo quiero que hagamos algo para los próximos 50 años. Ya, y en ese mismo sentido, tú mencionabas la cantidad constituyente que se necesita, ¿no es cierto?, salir electo para tener un real peso. En ese sentido, ¿tú crees que la Asamblea Constituyente debiese obedecer el mandato que de alguna forma le ha consagrado la ley, o debería ser una constituyente que pudiese ejercer su poder constituyente y además de eso ejercer la soberanía que le entrega la ciudadanía? Mira, yo trato de ser, toda mi vida he sido bien práctico, a los hechos reales, actúo con hechos reales. Es lo que tenemos. Cuando fue la explosión social, estuvo a punto de caer Piñera. Estuvo muy cerca de caer Piñera. Muy cerca de caer el poder político que radica en el Congreso Nacional. Y muy cerca de caer todas las instituciones democráticas del país. Y eso habría sido la hecatombe de la hecatombe. Gracias a Dios no llegamos a eso. Y yo creo que actuaron bajo la presión social que había en el país. No te olvides tú que a los pocos días fue un actual candidato a presidente, uno o dos, o tres candidatos a presidente, que fueron escupidos después en la plaza, echados de la plaza por la misma gente que según ellos decían defender o representar. Entonces, la alteración del ánimo del país después de 28, yo diría más 50 años de represión política y social, obviamente que está cobrando sus cuentas y la gente está con todo. En Antofagasta, ¿cuándo habíamos visto lo que pasó en Antofagasta y sigue pasando? ¿Cuándo se había visto Antofagasta, la perla del norte? ¿Ah? ¿Qué pasa en Santiago, Concepción, Valparaíso, más o menos normal? Pero pasó en Antofagasta, pasó en Rancagua, pasó en Talca, pasó en Puerto Montt, la ciudad de la leche, Osorno, hasta en Isla de Pascua. Entonces, hubo un levantamiento nacional sin dirección política ni social, que fue la gran recriminación que yo siempre hice. Y yo creo que los dirigentes sindicales ahí, Fabián y Ronald estarán de acuerdo conmigo, que el mejor movimiento social es aquel que tiene una buena dirección también de buenos dirigentes. Si no, el sindicato se te da la mugre si tú no sabes dirigir. Un movimiento social sin dirigentes que lo dirijan es un movimiento que tiende a la hecatombe. Yo siempre dije, y está en muchas entrevistas que hice, este movimiento social adolece de un grave problema, no tiene un líder. Y el líder se llama teléfono, se llama WhatsApp, se llama computadora. Esta maquinita que estamos trabajando ahora, este es el líder social, que habla y dice lo que quiere, y cuando no quiere escuchar algo se apaga. Entonces, ¿Rodolfo? Así no. Sí. Don Rodolfo y Fabián, bueno, usted me plazó una pregunta, creo que es súper interesante, y este fenómeno del estallido sin control o el estallido sin dirección es un fenómeno que está sucediendo alrededor del mundo, sucedió en España también, y terminó diluyéndose después en el tiempo. Pero... Arréglate el micrófono, porfa. ¿Ahí? Ahí sí. Ya vale. Yo, bueno, comentaba que en definitiva sí, el estallido social, lo que sucede también obedece a que el disgusto no necesariamente tiene que ser dirigido por los dirigentes sindicales. De hecho, yo siendo dirigente sindical, también soy autocrítico en que el sistema también nos tiene aparte en lo político. O sea, que los dirigentes sindicales o los sindicatos no estén discutiendo de política obedece también a lo que hoy día mandata y los controles que tiene la legislación. O sea, nosotros nos tienen trabajando solamente o discutiendo solamente al interior de una empresa. Y salir desde la empresa a discutir lo político es el reflejo de que los dirigentes sindicales no hubiésemos podido participar tampoco en las constituyentes como candidatos. Entonces se ponen un montón de trabas que el sistema lo tiene trabado para que los trabajadores no podamos participar en lo político, y eso es uno de los grandes desafíos que a mi entender creo que debe caer hoy día con esta constitución, y debe darse realmente poder a los trabajadores y trabajadoras también para que podamos tener la oportunidad de participar también
en lo político. Pero yo entrando también en la vereda de las conversaciones que estaban programadas también y me gustaría conversar con usted y tratar de preguntarle, nosotros como eje sindical recogimos de un montón de trabajos que se lleva haciendo por años, no solamente por nosotros, sino que por distintas organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones, trabajos de asesores también y de un montón de trabajadores que están en el mundo del trabajo, de ayuda en el mundo del trabajo, ¿no? Levantamos un decálogo, le llamamos decálogo, siempre decimos el decálogo que tiene 11 puntos, entonces nuestro decálogo tiene 11 puntos y establece puntos claros que a nuestro criterio deberán estar hoy día en la discusión de la convención constituyente, ¿no? Y me llama hoy día la atención también porque en lo concreto y en lo preciso, algo que alcancé a rescatar hoy día, tenemos a los compañeros de Iquique, por ejemplo, los cargadores de Sofri, que hoy día siguen trabajando sin contratos de trabajo y hoy día tienen paralización, están haciendo movilización al interior de la zona franca, porque son trabajadores que no tienen contrato de trabajo, son trabajadores que no los protege la ley, son trabajadores que son vulnerados constantemente, entonces, que están desprotegidos, ¿no es cierto? Y también a los compañeros que son del sindicato base Paicavit de Valparaíso, que hoy día, al querer llevar adelante una negociación colectiva, la empresa le está aplicando o se está acogiendo al artículo 304 del Código del Trabajo y que no les permite llevar adelante esta negociación colectiva. O sea, hoy día el mundo de los trabajadores está en desventaja con respecto al empresariado. ¿Qué propuestas tienen ustedes? ¿Qué han leído del decálogo? ¿Le hace sentido lo que nosotros hemos propuesto o ustedes van más allá de lo que nosotros proponemos? Eso quiero dejarlo en orden, primero partiendo con lo que pueda comentar también Fabián y luego a don Rodolfo. ¿Están muteados, Fabián? ¿Aló? Ahí sí. Bien. Mira, yo me imagino que todos quienes vivimos las consecuencias y las injusticias sociales de este modelo de injusticia neoliberal quisiéramos ir a discutir todos nuestros problemas a ese debate constitucional. Haremos ese esfuerzo quienes saldremos electos y si no salimos electos, el trabajo político y social de presión y movilización lo seguiremos desarrollando de todas maneras. Pero una constitución es un enunciado, ¿no? Es un cuerpo de normas que enuncia ciertos principios, regulaciones, valores para que cohabiten distintos sectores políticos y sociales dentro de una determinada nación. Entonces hay cosas que no vamos a poder discutir, pero sí es mucho más importante discutir ese marco, ¿no? La guía, la orientación, qué proyección nos puede dar una constitución de las características que esperamos tenga, ¿no? Muy democrática, muy democrática. Y nosotros decimos lo primero que esperamos que el debate constitucional resuelva a favor del pueblo la contradicción entre mantener el proceso de democratización de la sociedad chilena o la continuidad pinochetista, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones eminentemente políticas. Cuando yo planteaba en la intervención inicial sobre la transferencia de poder político a las grandes mayorías, estamos hablando que es lo que nos más interesa en el debate constitucional. Nos interesa que la población chilena vuelva a plantearse el uso del poder, el ejercicio del poder en todos los ámbitos que éste se dé, en todas las expresiones que éste pueda darse, desde la base social hasta la presidencia de la República, ¿no? Aquí a lo que ha habido es un desplazamiento de las grandes mayorías, pequeñas élites y cúpulas han desplazado al pueblo chileno a que no ejerza el poder. Entonces, cuando planteamos derechos para los trabajadores, estamos planteando lo mismo. Fíjate, no podemos intervenir en las decisiones estratégicas de la empresa. Se nos han inhibido el uso de derechos políticos, como participar de las elecciones, los procesos electorales de cargo de elección popular. No se nos dotan de instrumentos políticos para participar de los grandes debates de la sociedad chilena. Entonces, no queremos ir a las discusiones muy reguladas, muy pequeñitas. A nosotros principalmente nos ocupa eso, que después de medio siglo la población chilena vuelva a plantearse el ejercicio del poder. Y como tal, esos son los grandes instrumentos que quisiéramos queden expresados en este debate constitucional. Y lo que tú señalas, Ronald, ¿no? Todas estas cosas de subcontrato, la informalidad del empleo, la ausencia de un salario que justifique, digamos,
una vida digna para sus trabajadores y la familia, suena como que fueran cosas improvisadas o como que todo está al azar en nuestra sociedad. Todo eso está regulado y tú lo sabes muy bien, Ronald. Aquí han habido grandes compromisos de quienes han gobernado desde la moneda y todas las fuerzas parlamentarias. En estos 30 años han ido grandes compromisos que han ido formalizando, cristalizando leyes en contra y espalda de los intereses de los trabajadores, ¿no? Todo lo que tú señalas, todos nuestros problemas, Ronald, eso está arreglado. O sea, fueron iniciativas de presidentes y presidentas, el subcontrato del año 2008, iniciativa de la presidenta Bachelet, del gobierno de la presidenta Bachelet. No se nos han devuelto derechos políticos, fue el gran compromiso de la concertación en los primeros años del gobierno de Patricio Aylwin. Ya cumplimos 30, no se nos devolvieron derechos políticos, a quienes somos un motor importante en una sociedad, en cualquier sociedad del mundo, que son sus trabajadores y son sus trabajadoras, ¿no? Entonces, si no nos planteamos el tema del poder, y si no nos planteamos iniciar el camino para superar el neoliberalismo chino en Chile, estoy planteando la superación del modelo económico neoliberal, que hagamos una propuesta al menos transitoria, de salida, que terminemos con la economía especulativa, que terminemos con un sistema económico cuya rentabilidad descansa en el IVA al consumo de quienes consumimos los grandes productos de este país, de una economía improductiva, subdesarrollada, abierta al mundo, dependiente, un neoliberalismo que terminó con la industria chilena. Si no planteamos el tema económico y si no planteamos la devolución de derechos políticos para la gran mayoría, el resto de la discusión, Ronald, se ve casi intrascendente. Es importante, sí, pero lo primero es lo primero. Es como la discusión, yo le denomino una falsa discusión o una ilusión tendenciosa de discutir el carácter del Estado y no discutir la superación del modelo económico. Podemos describir el mejor Estado, ¿y con la plata de qué? Aquí hay un sector que se está quedando afuera de este debate constitucional y ya lo están dejando afuera antes que se inicie el debate constitucional, que es el gran empresariado, que son las grandes empresas, las corporaciones, las transnacionales. ¿Cuál es la contribución económica? ¿Queremos cambiar la Constitución o queremos cambiar el modelo económico neoliberal? Ambas queremos, ¿no? Pero un debate el primero. No podemos redactar la caracterización de un Estado si no hay voluntad de iniciar el camino para superar este modelo económico, que es el que mantiene, sostiene, promueve y genera las grandes inequidades y las grandes injusticias sociales. No podemos discutir solo un Estado garante de derechos. ¿Con la plata de quién, me pregunto yo? ¿Con la plata de quién? Aquí se ha puesto al Estado como el gran ente cuestionado. Y harto de razón hay, por supuesto. Pero se ha dejado al empresariado. Ronald, tú como dirigente sindical, el sector privado no está presente en la discusión constitucional, digo como un elemento a cuestionar, como un protagonista a cuestionar. Nuestros problemas son la empleabilidad, estabilidad en el empleo, el valor del salario, la ausencia de un sistema de protección social, la ausencia de un Estado responsable, fuerte, que vaya mitigando las grandes inequidades y injusticias sociales. El problema del endeudamiento, el problema del alza al costo de la vida, el problema del poder adquisitivo de los trabajadores, la privatización de los derechos sociales. Ronald, si todo eso no es plata, ¿qué discusión estamos dando? Eso es ausencia de distribución del ingreso nacional, ausencia en el debate de la distribución justa y equitativa del ingreso nacional que llegue a los bolsillos de los trabajadores y al Estado de Chile. Pero si vamos a discutir solo Estado, un flaco favor no estamos haciendo. Nuestro problema es el modelo económico neoliberal, tal cual. Gracias, compañero. Bien, Fabián. Bien, gracias. Rodolfo. Ante la pregunta, la misma. Está muteado. ¿Escucha? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, dele. Está metido escuchando. Todo. Trato de ser muy respetuoso porque me gusta mucho cuando hablan para entender bien las ideas y ver cómo podemos desarrollarlas después en hechos reales, porque es interesante todo. Mira, yo tengo una
una alta preocupación sobre los temas que tú planteaste, Ronald, y que en la Constitución bien poco lo que puede escribirse sobre esos temas. La Constitución es el marco regulatorio de todo, del orden jurídico chileno. Yo entre medio de toda mi vida pública y rápida que tuve que desarrollar, también estudié en la universidad y me sirvió harto para poder estudiar Derecho. Me faltó un poco para terminar. Entonces, uno va viendo, y el tema laboral es un tema súper importante en la Constitución, pero es un tema legislativo del Código del Trabajo y las normas que aplican el Código del Trabajo y cómo las demás normas van haciendo esto. Pero obviamente que en la Constitución es la madre de todas las leyes y ninguna puede sobrepasarla a ella, ni los tratados, ni las leyes, ninguna. Porque esta es la ley madre que dirige todo. Entonces nosotros tenemos que, en esta Constitución, ver cómo vamos a hacer que la madre, la ley madre, defina el ordenamiento jurídico del país. No estamos hablando del Código del Trabajo, no estamos hablando del Código de Salud, no estamos hablando del Código de Agua, no estamos hablando del Código de Minería. Estamos hablando de la ley que dirige el país. Entonces, en esa ley, nosotros tenemos que meter lo que creemos que hay que dejar establecido para que las leyes después se rijan bajo esas normas. Por ejemplo, yo creo que el cobre debe volver a ser chileno, es chileno, pero debe volver a ser manejado por el Estado de Chile y el gobierno de turno. Nacionalización Si derechamente. el cobre, no, es que el cobre es chileno todo por ley, se entregan en concesiones. Las concesiones deben retirarse todas. Ok. Y todos esos trabajadores deben pasar a ser del Estado, trabajadores del Estado del cobre chileno. Luego, tú me dirás, y alguien, estoy llamando y pidiendo ayuda, que me diga qué hubiese pasado si Chile no hubiese entregado en concesión las mineras, sobre todo las del norte. ¿Tú crees que habríamos tenido un día de hambre algún chileno con todo el cobre y los dineros que entregaría a la nación? Se las habría pagado a todos los chilenos durante año y medio, 2 años, 3 años, el salario para seguir viviendo bien, establemente, y el país no se habría hundido. Ese es el cobre. Eso es lo que da. Ese es el sustento que da al país, el cobre. Y no han querido entrar en ese debate, y yo he desafiado y he peleado y he metido el dedo en todas partes. El cobre tiene que volver a ser manejado por el Estado de Chile. Es una de las cuestiones que he predicado con mucha fuerza. Segundo, el agua tiene que volver a ser manejada por el Estado chileno. Agua para todos los chilenos y no para los dueños del fondo de las paltas especialmente. Y que no se roben la agua de bajo tierra y ni se roben el agua de los ríos y no se roben el agua de los de hielo. El agua tiene que ser para todos los chilenos y por ende la electricidad también. Ya he hablado 3, 4 puntos. Creo que el sistema previsional, que es un tema que afecta directamente a todos los trabajadores chilenos, a todos, sin ninguna distinción. Yo fui desde un principio contrario total y absolutamente a que los trabajadores chilenos sacaran el 10%. Total y absolutamente. ¿Por qué? Y lo escribí también en Facebook, en estas famosas maquinitas. Si el Estado, y tú, Fabián, vas a estar de acuerdo conmigo, creo. Si el Estado a ti te obliga, a no ir a trabajar, a quedarse en tu casa porque hay una pandemia, y te dice usted no va a trabajar mañana porque hay pandemia y si usted se va a trabajar se va a enfermar, por lo tanto quédese en su casa, entonces tú, Fabián, le dirá, usted, señor Estado, págueme mi sueldo, porque usted me está obligando a mí a no trabajar y usted ha cerrado mi fábrica, entonces usted pague mi sueldo y manténgame toda la remuneración que me corresponde y me paga el sueldo, y me paga las imposiciones de salud y me paga las imposiciones que corresponden a mi pensión.
Porque un Estado se hace responsable cuando convoca a su pueblo a algo, se hace responsable de lo que le pasa a su pueblo. Y este Estado, manejado por este gobierno de turno, que no hace nada bien, cagó a todos los trabajadores chilenos. Y no les pagó un peso y les dijo, y los alentó a sacar el 10%, y saqué el 10% yo, y saqué el 10% segundo yo, y hay un tercero también, creo que lo voy a sacar porque estoy en campaña. Muy a contrapelo mío, porque el Estado tiene la obligación de pagarme todo lo que corresponde, porque esos dineros son para una jubilación digna, legítima, honrada, que viene durante 30, 40, 50 años de trabajo imponiendo en un sistema provisional. Entonces, tú estarás conmigo, Fean, al decir al Estado cagón, gobierno cagón que nos supo manejar y nos llevó y se rió de nosotros porque nos hizo pasar la pandemia con nuestras propias plata. Con nuestras propias plata. Entonces, creo que hay que meter mano en el sistema provisional. Creo que debemos buscar un sistema en el cual los 5 millones de chilenos que van a quedar sin un peso en las pensiones, ¿cómo vamos a tenerlo en 20, 30, 40 años más? Van a ser viejos jubilados pidiendo plata en cola, afuera de distintos lugares pidiendo plata, cuando ese hombre lo que debería estar haciendo, estar descansando tranquilo, viviendo de su jubilación, y este gobierno los obligó a sacar sus plata, apoyados por este gobierno, por sus lacayos que están en el Congreso. Estoy absolutamente en contra. Pero los que también lo necesitaba. Mis hijos lo sacaron porque también lo necesitaba. Muy a contrapelo de lo que estoy diciendo. Muy a contrapelo, porque el Estado no me respondió a mí, porque el Estado no respondió a los trabajadores chilenos pagándole el sueldo. Otro tema, el tema de la salud. Yo soy de los que creo, y hace mucho tiempo vengo diciendo, la Constitución Política de la República debería llamarse de la siguiente forma: Constitución Solidaria de la República de Chile. Porque nosotros debemos aprender y debemos inculcar a las nuevas generaciones la palabra solidaridad. Solidaridad, solidaridad y solidaridad. Esa palabra que se olvidó los sindicatos cuando los sindicatos le dijeron a los viejos, si acaso usted quiere, paga el sindicato todo el año, si no paga durante algún tiempo, mientras recibe los beneficios de la negociación sindical que hizo el sindicato. Y si usted no quiere pertenecer al sindicato, no, se va y no paga nada, pague solamente cuando recibe el beneficio. Eso se llama individualismo. Y en Chile se cambió el individualismo por la solidaridad que tuvimos nosotros. Nosotros llegamos a tener un 20%. En el tiempo de la Unidad Popular, en el tiempo de la democracia antigua, el sindicalismo llegaba al 20, a 30, a 35%. Ese era un sindicato fuerte y con poder. Nosotros alcanzamos a tener un sindicato fuerte y con poder porque luchábamos contra la dictadura. Los viejos se aferraron a nosotros. Pero después se desdibujó el movimiento sindical y la palabra solidaridad no existe. Y yo creo que esa palabra debe estar incluida en el título, Constitución Solidaria de la República de Chile. Y eso ya va a ser una gran lucha, una gran pelea, si logramos conseguir eso. Bueno, son 5, 6, 7 temas más. Sí, vayan cortándome ustedes, pues yo me entusiasmo mucho. No, está bien. Oye, Alejandro, antes de darte el pase, me quedé con dos miradas de lo que plantea Fabián y lo que plantea don Rodolfo. Don Rodolfo dice que todo el tema laboral debiera pasar a orden legislativo, o sea, pasar a nivel de leyes, no consagrarse en la Constitución. Y bueno, yo en lo personal creo que sí debieran estar garantizadas ciertos derechos en la Constitución, como por ejemplo el derecho a huelga, que hoy día la Constitución solamente lo nombra para negarlo, ¿no es cierto?, y no para darlo como derecho. Creo que también la sindicalización debe estar, el derecho a sindicalización también debe estar en categoría de Constitución. Y por último, la negociación colectiva ramal también deberíamos levantarla también a nivel constitucional. Esa es la mirada mía, lo que quiero un poquito responder también a los invitados, entendiendo también que es una conversación entre trabajadores, ¿no? Y la mirada de Fabián, lo que alcanzo a rescatar de lo que plantea es que en definitiva hay una discusión más al modelo en su generalidad o en su más grande espectro, que echar abajo el modelo completo, o sea, derrumbar el modelo neoliberal, y ahí debiéramos gastar nuestra energía. Pero la pregunta que también nace sobre la misma, ¿contamos con esa fuerza?
Fabián, ¿está muteado? Bueno el cierre de la intervención. ¿Contamos con esa fuerza? Por supuesto que no contamos con esa fuerza. Ahí ves la derecha con 2 gobiernos, la concertación 24 años transmitiendo políticas públicas para el gran empresariado, y el pueblo chileno, a pesar del 18 de octubre, sigue con un repliegue social, organizativo, político, ideológico permanente. Por supuesto que todavía no está esa fuerza política y social que presione con mayor profundidad los niveles de democratización de nuestra sociedad. Pero eso no implica que no planteemos grandes transformaciones en este debate constitucional. Yo quisiera que, claro, ese debate incorporara muchos elementos, criterios, consideraciones, pero dada el razonamiento final de la intervención del compañero, claro, ¿con qué nos quedamos? Si vaya a tener una constitución con PPD, que han gobernado con todo ese empresariado especulativo, la UDI, sectores de la democracia cristiana, sectores del Partido Socialista, que tienen acciones importantes en empresas privadas. Todos esos son candidatos, todas esas son candidatas. Entonces no podemos asumir la idea como contrabando ideológico que están transmitiendo desde la UDI, desde el centro, inclusive sectores de izquierda, que la próxima constitución es para los próximos 50 años. Por Dios que no vamos a aceptar eso. No, la deliberación de la democracia la vamos a ejercer todos los días. Y si cuando se promueva esta nueva constitución, si no agrupa, no cobija, no resuelve las grandes necesidades de las grandes mayorías, por supuesto que la vamos a cuestionar desde el primer día que la promulguen. No queremos más constituciones para los próximos 70, 80, 90 o 100 años. Tenemos que hacer las reformas que sean necesarias todos los años y todos los meses, si es preciso. Se requiere vivir con dignidad cuando uno está vivo, no cuando uno está muerto. Entonces no podemos comprar esos paradigmas, asumir esas interpretaciones que son de la derecha económica. Esas son ideas que están transitando hacia el campo popular para rendirnos, para vencernos anticipadamente. Resulte como resulte esa constitución. Si no es profundamente democrática, por supuesto que la vamos a cuestionar, no la vamos a valorar, la vamos a criticar, la vamos a refundar, vamos a levantar todas las iniciativas organizativas, políticas y de movilización que sean necesarias para cambiarla al año siguiente. Si podemos, no nos vamos a quedar callados 50 años más. Y cuando yo te planteo que hay 2 o 3 grandes ejes para nosotros, porque justamente no vemos que detrás hay todo un pueblo encaminado, acompañando a hacer estas transformaciones, ¿no? Es porque la constitución pinochetista, por supuesto que lo que plantea es un modelo económico. Ayer, el domingo, tuvimos un debate por esta vía con una candidata de la derecha a constituyente, y ella nos decía que no, que en la constitución no se discute economía. Entonces yo le planteamos, bueno, y el tema del derecho al agua, ¿lo discutimos dónde? ¿O esta constitución pinochetista no expresa eso? ¿No expresa una forma de apropiación del trabajo, de reducción del salario, de la privatización de los recursos públicos, de la reducción del aparato del Estado, de la cooptación permanente de los sujetos que ejercen la política, de hacer política a través del dinero, de desplazar a las mayorías de la toma de decisiones? Si esta constitución no expresaba eso, me refiero a la pinochetista, dígame usted, ¿en qué país hemos vivido? Nosotros sí vamos a plantear, por supuesto, que es una discusión económica la que tenemos que dar. Los derechos que levanta Rodolfo son derechos económicos. La democracia no solo es una democracia política. Por Dios, que lo primero es democracia económica. Necesitamos dinero en nuestros bolsillos. Y algo estoy de acuerdo con lo que planteaba Rodolfo. Algo sobre cómo se dio el tema del retiro. Algo. Porque el Estado somos nosotros, no es un Estado solidario. Hay que buscar una conceptualización que nos exprese de verdad. La solidaridad la ejerce un tercero y el Estado somos nosotros porque es una cuestión económica, son impuestos nuestros. Hoy día yo tomé 11 y comí pan y pagué 19% de IVA por comer pan, y lo hacemos los 19 millones de chilenos y chilenas. Y en cambio el empresariado de la minería paga un 5% de royalty por acumular riqueza, privilegios, 5%. Y nosotros pagamos 19 hoy día por desayunar. Por supuesto que es una discusión económica y nos quieren sacar de ahí. Nos quieren a discutir pequeñas transformaciones y modificaciones. La derecha y quienes han gobernado también han visto en este proceso constitucional rectificar su propio modelo, pero sin quitar la esencia de él.
en el contexto de la crisis, cierro con esto, sobre el tema de los retiros de los fondos previsionales. Aquí lo que habría que sacar a relucir, ¿qué aporte hizo el sector privado a un país en crisis? Rodolfo, no solo la crítica es al Estado, por supuesto que esa es la más clara, la más evidente, pero aquí el Estado transfirió más capital al capital en plena crisis económica y social y sanitaria. Y hemos visto que desde el empresariado no ha habido ninguna contribución en este año de crisis, ninguna contribución económica al desarrollo del país. Todo es el Estado, todo es el Estado. No puede ser que nosotros y nosotras, dirigentes que participamos de las decisiones políticas, de los grandes debates, que cargamos nuestros hombros necesidades de trabajadores y sus familias en negociaciones colectivas, que por lo general no resultan bien, no podemos fijar solo la mirada en el Estado, porque el Estado somos nosotros. Aquí la mirada hay que fijarla en el sector privado. La acumulación de riqueza, Rodolfo, la acumulación de privilegios que el sector privado ha concebido bajo la tutela de esa constitución pinochetista. Es el Estado el que ha permitido, en este caso, y en otras crisis también, no nos olvidemos la crisis subprime, el año 2008, la crisis asiática, el año 98, donde el Estado transfiere créditos blandos, reconversiones económicas, es aval para el sector privado. Los bolsones de cesantía presionan a la baja del salario y lo que resulta como consecuencia es que los que tienen trabajo tienen que también aceptar la rebaja de su salario porque hay un bolsón de cesante esperando obtener trabajo. O sea, el empresariado gana por todas partes. Y nosotros discutiendo el Estado, fíjate, el Estado es importante. Sí, por cierto, no quiero que queden con una idea equivocada, pero viene después. Esa discusión viene después. Si no discutimos modelo económico en la nueva Constitución, no estamos cambiando los pilares pinochetistas, neoliberales, guzmanistas y binominales de la actual Constitución. Bien, Fabián, vale, gracias. Impeque. Jano. Perfecto. Gracias, Fabián, gracias, Rodolfo. Oye, nos van quedando ya algunos pocos minutos. Se ha hecho bastante amena la conversación, ¿no es cierto? Y de alguna forma también tiene que ver con la sintonía que hay del mundo al cual hemos representado o representan algunos de ustedes actualmente. En ese sentido, como para relajarnos un poquito antes de ir cerrando ya, oye, Fabián, una duda, si tú tuvieras que elegir una pregunta freak. ¿Ah? ¿Salvador Allende o Che Guevara? Ambos son parte de mi ¿Salvador Allende o Che Guevara? El Che. El Che, perfecto. Gracias. Y Rodolfo, ¿don Eduardo Frei Montalva o don Radomiro Tomic? Presidente Frei. Perfecto. Amo a Radomiro Tomic. Estuvo cuando yo salí electo diputado la primera vez, yo tenía 35 años más o menos. Lo amo. Pero el presidente Frei es presidente Frei. Perfecto. Y hay una pregunta que le iba a hacer, pero ya está como contestada. Si nos vamos por un royalty o por nacionalización real de los recursos que están bajo la tierra, pero está clarito, digamos, que ambos están en una sintonía, seguramente con sus pequeños bemoles respecto a cómo se podría llegar a hacer. Y en ese sentido, realmente nos conforma y nos contenta bastante, porque en el eje sindical, uno de los principales motores del mundo del trabajo que ha hecho su aporte ha sido desde la minería. Yo quisiera, antes de cerrar, dejarle a cada uno de ustedes un par de minutitos, pero primero vamos a cumplir la palabra a Rodolfo, que en un par de minutitos ahí nos presente su libro para hacer el cierre. Gracias. Pues ya me habría gustado seguir conversando con Fabián porque creo que es entretenido, muy respetuoso a conversar y eso es digno de reconocerlo, porque así es la política. Oye, mira, yo escribí este libro, ¿ya? Que está aquí la historia del movimiento sindical chileno, de atrás, de los últimos años.
de la generación dorada del movimiento sindical chileno que yo encabecé, en la cual había dirigentes sindicales de todos los colores políticos. Y los más respetuosos y más leales conmigo siempre fueron los comunistas, a pesar de todo, todavía. Y les tengo mucho aprecio y mucho cariño, aunque no comparto casi nada, pero los quiero mucho. Como te decía, Fabián, en este libro hay una historia de un trabajador que se llama Otárola, Julio Muñoz Otárola. Fue uno de los últimos detenidos desaparecidos asesinados por la dictadura. Él era compañero del sindicato mío, del sindicato Caletones. Y yo tenía dos amigos del sindicato Caletones, uno que era gran amigo personal y fue mi secretario personal mío en la Confederación del Cobre, y el otro era Julio Muñoz, que siempre se subía al auto mío y se sentaba atrás. Y yo no entendía por qué siempre andaba conmigo. Y no se bajaba, llegaba a Santiago, me dejaba, yo a veces lo invitaba a almorzar, salíamos, juntábamos todos los días. Bueno, con los años vine a saber qué pasaba con estos dos personajes que me acompañaban. Manuel Ferrero Sale, que era mi secretario personal y amigo, resultaba que era informante de la CNI. Y todo lo que yo hacía, lo que hacíamos nosotros, la CNI lo sabía primero que nadie, porque mi secretario privado personal, mi amigo, fue infiltrado por la CNI y era informante. Y el segundo hombre, Julio Muñoz Otárola, a quien mató la dictadura. Él era virgen. Y después con el tiempo vine a saber yo que él lo tenían destinado, él estaba, una de sus misiones al parecer era cuidarme a mí. Y yo nunca lo supe, y yo lo dejé estampado en este libro, de que Julio Muñoz Otárola, un amigo, camarada, compañero del MIR, que dio su vida cuidándome y cuidando la lucha que dábamos nosotros por la libertad, la justicia y la democracia. Él estaba muy contrario a lo que yo decía. Pues yo decía una lucha pacífica, con las manos limpias, cara descubierta, y él estaba por los ferros. Yo sabía que era por los ferros, pero no sabía a qué nivel. Pero bueno, la comento para que sepan todo lo que viví yo como persona, como dirigente sindical, la lucha que dimos, lo que logramos conseguir y haber abierto este país para que llegara a la democracia, de la cual me siento más orgulloso que la cresta. Los mayores aliados los tuve en el mundo sindical, el Churicamata, en Salvador, Andina, el teniente oficial central de Santiago, los obreros, los estudiantes y las mujeres. Entonces, Chile vive en democracia, aunque tú digas que no es una democracia, yo creo que es una democracia, pero es la que estamos viendo nosotros y es la que los trabajadores logramos conseguir para este país y que muchos políticos han ensuciado, algunos vendiéndose a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, yendo a pedir plata, a raspar la olla y siendo unos frescos y sinvergüenza de mierda que han deshonrado la política, que han deshonrado el trabajo y el legado que le entregamos los trabajadores, dirigentes sindicales, sociales, estudiantes y pobladores. Yo soy orgulloso de la década del 80, generación de oro del mundo sindical. Eso quería decirte. Ya, perfecto, Rodolfo. Oye, aprovecha a pasar el aviso, ¿por dónde se puede adquirir? ¿Cómo uno puede conseguir tu libro? Ah, no, el libro lo vendo solamente yo con un grupo de amigos, porque si no la gente tendría que pagar más plata y yo no quiero que la gente pague más. Yo a los sindicatos, cuando me compran los sindicatos, les vendo y les hago precios especiales, vale 10 lucas cada libro, los mandamos a todo el país, que han vendido muchos libros y he regalado muchos a dirigentes y a gremios que no tienen plata para comprarlo, porque ha sido un texto de estudio en las universidades para que conozcan lo que fue el proceso del movimiento sindical, social y político y económico de la década del 80. Entonces, ha sido algo de estudio. Así que si el cobre lo quieren, solamente traten de ubicarme. Gracias, Rodolfo. Bueno, en estos últimos minutos, pero no me voy a hacer una pregunta a Fabián. ¿Notario o Recabarren? Recabarren. Recabarren, perfecto. Toda tuya la audiencia, Fabián, en estos últimos minutos para dirigirte a la gente, a las personas, a los ciudadanos, ¿no es cierto?, de tu distrito principalmente. Bueno, llevamos más de 30 años cohabitando bajo un modelo democrático tutelado, bajo una institucionalidad política antipopular y bajo un sistema de gobierno que separa a los trabajadores, a los pueblos del poder, bajo un modelo económico que no permite la distribución justa y equitativa en los bolsillos de quienes generan la riqueza, que somos los trabajadores. Y es por eso que en el debate constitucional nosotros y nosotras discreparemos ideológica y políticamente con todos quienes han gobernado,
nos enfrentaremos levantando nuestros intereses del movimiento sindical y de la clase trabajadora, enfrentándonos con la derecha, pero también con esa denominada oposición, porque han mantenido estos 30 años una conducta cínica, funcional y controlada al modelo neoliberal. Que hayan convocado un plebiscito el año pasado y que nos hayan propuesto una convención constitucional no los exime de la responsabilidad política del bajo nivel de vida que tenemos la gran mayoría de los trabajadores en Chile. Hacemos un llamado desde el MIR, los candidatos y candidatas del MIR, los candidatos y candidatas de UPA, Unión Patriótica, que es nuestra legalidad partidaria en este momento, a todos aquellos quienes se reconocen en la izquierda chilena, en los grandes valores y legados de Recabarren, de Salvador Allende, de Miguel Enríquez, a todos esos hombres y mujeres que han levantado grandes luchas con esfuerzos personales, familiares, políticos y organizativos, a que vuelvan a creer. Somos la izquierda que no ha sido derrotada y que no hemos sido vencidos. Levantaremos en ese debate constitucional lo que han mantenido oculto durante estos 30 años. Vote por los candidatos y las candidatas de UPA, Unión Patriótica. Vote por los candidatos y las candidatas del MIR. Fabián Caballero es mi nombre, soy dirigente sindical, funcionario municipal, soy cientista político, padre de familia, dirigente sindical, y el Distrito 8, todo el sector norponiente de la región metropolitana es el territorio que en este caso hemos decidido manifestar nuestra propuesta política y electoral. Muchas gracias, Ronald y Alejandro, por la invitación. Un saludo, estimado compañero Rodolfo. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Rodolfo, lo mismo, para dirigirte ahí a tus votantes, a tu distrito. No, solamente agradecerte a ustedes que me hayan invitado a conversar. Ya, como les expliqué al principio, estoy dispuesto a conversar con ustedes las veces que quieran, las veces que sean necesarios, los temas que ustedes crean con el tiempo necesario me avisan y yo a disposición. Ahora, felicitarlo y bueno, que logremos, porque yo he pedido que ojalá logremos tener 103 constituyentes para lograr tener los 2/3 necesarios para hacer una constitución que vaya en beneficio del país para los próximos 20, 30, 40, 50 años y no tener al país llamándolo a votar una constitución que le tengan que rechazar porque no se lograron los acuerdos necesarios. Yo estoy preocupado, expreso mi preocupación, la digo aquí en todas partes, que se cometió un error grande al no tener listas más bajas de unas 2 listas a lo menos para ir a la constituyente en contra de la derecha. Es lo que hay. Afirmarse los pantalones, cabritos, que vamos a galopear y el galope no se ve que va a ser muy bueno. Así que gracias, un abrazo, felicidades. Soy del distrito 13, el número 28, pero todos me conocen. Soy Rodolfo Seguías Molina. Un abrazo, Fabián, que les vaya muy bien. Perfecto, gracias, Rodolfo. Bueno, tal como lo han dicho ustedes, estamos trabajando, ¿no es cierto?, en el eje sindical y con los candidatos que de alguna forma están representando al mundo del trabajo. Y es una tarea larga y estamos construyendo seguramente, o es la idea, construir, ¿no es cierto?, el futuro de nuestra patria para las próximas generaciones, como lo mencionaba Rodolfo y lo mencionaba Fabián. Y yo me quiero dar un lujito ahora aprovechando lo mismo, digamos. Quiero aprovechar de saludar a mi nieta mayor, Emilia, la Emi, que hoy día está de cumpleaños, y decirle que estamos trabajando justamente para que ellos tengan un futuro mejor, para que los niños de nuestra patria tengan un mundo mejor, para que de alguna forma nosotros tengamos una sociedad mucho más justa, mucho más pluralista, mucho más cariñosa, y de alguna forma, ¿no es cierto?, nos sentamos liderando este proceso, pero de la mano, ¿no es cierto?, con todos los trabajadores, con los estudiantes y con los distintos profesionales también que están aportando en esto. Así que, Emi, te quiero mucho y estamos trabajando para ti. Esta gente que está hoy día viendo en este minuto aquí en la pantalla, están trabajando para que tú tengas un mejor Chile. Así que eso, muchas gracias. Ronald, vamos cerrando. Oye, una cosa muy corta. Es incomparable la comparación Recabarren con Clotario Blest. Son mundos distintos y épocas muy, muy distintas. Recabarren, el creador del movimiento sindical chileno, y don Clota, el fundador de la primera central sindical chilena. Por lo tanto, no se puede hacer esa comparación de ninguna causa. Esa era la idea. Sacarlos del estado. Es incomparable. Esa era la idea. Gracias. Son Gracias, Rodolfo. Yo quiero saludar primero que nada a todas las personas que han estado acompañándonos hoy día, ¿no es cierto? A Juan Carlos Cartagena, a Carlos Ponce, Nelson Caballero,
Julio Hermosilla, Jessica Ahumada, Carlos Payaúna, un buen amigo, Juan Francisco Cortés, un compañero de trabajo también ahí, fiel compañero que nos sigue bastante, y a todos, a Denis Monardes también, a todos quienes nos han seguido todo este tiempo y que son acompañantes del eje sindical, que han entendido que este espacio es nuestro, que lo único que queremos hacer es brindar un espacio a los trabajadores. Yo lo dije desde el primer día, y el por qué estoy sentado acá en el eje sindical constituyente es porque entiendo que los trabajadores podemos tener distintas miradas de lo que queremos, pero debemos entender una sola cosa: estamos en la vereda de los trabajadores. Estamos en la vereda, en esta calle, esta vereda es nuestra y acá estamos los trabajadores y al frente están los empresarios con la derecha. Y si dejamos que ellos sigan tomando las decisiones por nosotros, compañeros, va a ser constantemente de puro lamento. Y ahí tenemos que marcar la diferencia, tenemos que entender que el salir a votar es necesario, tenemos que entender que debemos salir a votar por los compañeros trabajadores que están hoy día postulándose a las candidaturas constituyentes. Eso, Alejandro, primeramente, y por último me voy a tomar un minuto también para saludar a los compañeros del sindicato base Paiscaví de Valparaíso, estos compañeros que están dando una lucha importante para poder llevar adelante su negociación colectiva, y que la empresa le está cerrando las puertas, acogiéndose al artículo 304 del Código del Trabajo, y que los tiene ahorcados, y no son el primer caso. Hay un montón de casos de sindicatos que están en la pelea, y estas mañas de los empresarios la ocupan para poder extorsionar y ahogar a los trabajadores y trabajadoras. Así que desde ya, compañeros, desde acá del norte, le mando un saludo grande. Creo que el saludo no solamente me representa a mí, representa a todos los trabajadores y quienes estamos trabajando dentro del eje sindical. Y también, especialmente, yo que soy de acá de la ciudad de Iquique, a los compañeros que tengo, muchos amigos, futboleros, amigos del barrio, compañeros que nos criamos desde pendejos en la población, hoy día son cargadores de software, le están pasando muy mal, y la empresa Zona Franca hoy día no tiene capacidad de poder reconocerlos como trabajadores, de darle un espacio de dignidad. Hoy día trabajan sin contrato, no tienen ningún beneficio más que lo que ellos puedan ganar en el día a día, y estando la SOFI cerrada, esos compañeros que son cerca de 700 cargadores de la SOFI, hoy día la están pasando bastante mal. Así que desde ya mi fuerza para los compañeros y amigos que tengo ahí, y para también las familias del país que no pueden estar escuchando que la están pasando tan mal con este coronavirus y maldito que nos tiene bien ahorcados y cagados, compañeros, y que finalmente debemos empezar a entender que este gobierno está haciendo las cosas mal, la está haciendo mal desde el tema de salud y no hay otra respuesta, y la está haciendo mal desde el tema económico, compañeros. Y como bien decía Fabián, yo me pego con las palabras que daba él. Finalmente el sistema el que nos tiene cagados, el sistema el que nos tiene ahorcados, y tenemos que salir a sacarnos ese nudo del cuello para empezar a poder defendernos de una vez por todas. Así que eso, Alejandro, me tomé más del tiempo necesario, pero gracias Fabián, un placer haberlo conocido, compañero. Gracias, don Rodolfo, también por ser la disputa que usted dio en el pasado, y también se la reconozco como tal. Entiendo que cada momento tiene su contexto, y así lo reconozco como en cada espacio de lucha. Así que eso, Alejandro, Fabián y don Rodolfo, muchas gracias. ¿Estás muteado, Alejandro? Ahora sí. Bueno, le quería dar las gracias a nuestro invitado y decirle que ojalá que nos sigamos viendo, porque hay un mundo interesante ahí de colaboración. Nosotros como eje sindical constituyente empezamos a seguir trabajando durante el tiempo también que esté ejerciendo la constituyente, ¿no es cierto? Los queremos acompañar, queremos ser parte de los insumos que ustedes puedan tener. Ojalá darle todo el feedback, ojalá que ustedes, ¿no es cierto?, lleguen a la constituyente a representar los valores que hoy día nos han contado acá. Y también los quiero dejar invitados para esa segunda parte que quizás yo siento que quedó pendiente hoy día, porque nos llenamos de diagnósticos, que es lo que hacemos siempre, pero también hay que elevar propuestas, y para eso necesitamos harto tiempo. Por lo tanto, sería bastante interesante volver a tener otra conversa con propuestas concretas, que es lo que está esperando la gente. La gente no se ha desencantado porque las cosas han resultado, sino que todo lo contrario. Y creo que efectivamente hemos tenido un camino bastante duro, pero hay que tener esperanza. Los trabajadores nunca nos ha sido fácil esto. La historia universal ha demostrado, ¿no es cierto?, que ha sido así. Y como decía un conocido de Fabián, ¿no es cierto?, hay que avanzar con todas las fuerzas de la historia. Y en eso hemos estado desde el principio, hemos estado de alguna forma trabajando en este eje sindical, y les queremos dejar invitados para el próximo jueves a las 20 horas, donde va a estar nuestro
periodista de lujo, don Jaime Lepe, con un par de invitados o invitadas, porque también estamos preocupados del tema de género. Nosotros nos cuesta bastante para este mundo sindical, principalmente industrial, minero, tener candidatas mujeres, pero ha hecho un trabajo bastante interesante ahí con un par de compañeras, Jaime, y estamos trabajando para que ojalá tengamos paridad también en nuestros conversatorios. Así que lo dejo invitado por el próximo jueves con Jaime Lepe, y muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en los próximos días. Ronald, sí. A ti que te gusta hacer preguntas, esto de las funciones, ¿feliz o infeliz? ¿Perdón? ¿Feliz o infeliz? Son infelices y yo soy feliz. Ya, vale. No hay problema con eso. Vale, que estén muy bien. Un abrazo. Vale, Nos ya. estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Ah.